Aprovecho para ir adelantando. Vamos a dejar el espacio para las consultas al final, así hacemos el taller ordenado. Vayan dejando todas las preguntas en la función de preguntas y respuestas o Q&A, depende cómo tengan configurado. Tengan paciencia que al final lo vamos a estar compartiendo y nos van a estar respondiendo todas las dudas. Bienvenido, ahí me dicen no se escucha nada. El resto está escuchando, creo que sos María Fernández. Fíjate quizás si tenés algo bloqueado. Bienvenidos, ya unos segunditos más y comenzamos. Bienvenidos, ahí me preguntan, ¿tienen que estar viendo un videíto? Ya ahora enseguida van a ver las cámaras y vamos a estar compartiendo pantalla y demás. Bueno, vamos a comenzar, así no nos atrasamos, ya estamos todos. A ver. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Se llenó rapidísima la sala. ¿Me escuchan bien a mí porque estaban escuchando a Ine? Ahí me sumí yo. Bueno, perfecto. Gracias María, gracias Fernanda. Veo un montón de amigos ya de la casa, veo varios clientes, veo también un montón de gente que no conozco, eso es buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de WEPA, estos workshops exclusivos para administradores de consorcios. Vamos, si no me equivoco, por la edición 13, ¿no, Ine? Si no me equivoco, vamos por la 13, así que, nada, súper contentos de que estos workshops sigan teniendo éxito y los administradores se sigan sumando y se sigan subiendo a esta ola de capacitación. Veo que hay muchos conocidos y hay otros que no, así que como siempre, a los que ya nos conocen, le voy a pedir unos breves 5 minutitos para poder contextualizar a quienes no nos conocen, contarles quiénes somos y por qué estamos haciendo estos talleres y en base a qué necesidad surgen estos talleres. Para quienes no nos conocen, somos Gestionar y Octopus, somos dos empresas que pertenecen a un grupo que hace más de 40 años que está acompañando la propiedad horizontal. Seguramente conozcan a GEAS o conozcan a Emprade, o a GIA o Ignala, ¿sí? Son las empresas quizás con más años en el rubro, y Octopus y Gestionar somos quizás los más nuevitos, ya con 4 o 5 años en actividad, y somos principalmente los organizadores de estos seminarios web. Me gustaría comentarles un poquito a qué nos dedicamos, tanto Octopus como Gestionar, para que entiendan un poquito de qué se trata todo esto. Por empezar, bueno, desde Gestionar, a quien represento yo, Inés, quien representa a Octopus, como les comentaba, de Gestionar, comprendemos la complejidad del trabajo de administrar consorcios, y es por eso que estamos constantemente desarrollando servicios que simplifiquen la tarea del administrador. La idea es convertirnos en asesores de ustedes. Sabemos y entendemos que detrás de la escena de administrar, o sea, el trabajo de oficina, es un trabajo bastante complicado, y es un trabajo que generalmente no se ve puertas afuera, que el consorcista o el propietario no aprecia y tampoco valora, y eso nos quita demasiado tiempo como administradores de consorcios. Al comprender esa necesidad de que esas tareas le demandaban mucho tiempo, de Gestionar pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros ayudarlos a que esa tarea se simplifique, se reduzca en cantidad de tiempo, y ese tiempo lo puedan ocupar para otra cosa, o bien para pensar en la estrategia de sus consorcios o su administración, o bien para disfrutar en su tiempo libre? Entonces, desarrollamos un portfolio de servicios que trata de acaparar o de abarcar todo ese trabajo detrás de escena que no se ve y que por lo tanto no se valora, no se toma en cuenta a la hora de evaluar o no una administración. Básicamente desarrollamos el portfolio en 4 pilares principales. El primero es la rúbrica de libros obligatorios, los 8 libros los tenemos y se los entregamos en sus oficinas. El segundo pilar, y no de menor importancia, son todo lo referido a trámites, declaraciones juradas, obleas, en fin, todas esas certificaciones que tardan mucho tiempo, que se hacen a través de la web. Nosotros tenemos especialistas en esas tareas, por lo tanto, simplificamos esa tarea y la hacemos bastante ágil. Por otro lado, y muy importante justo en esta época,
es todo lo referido a la seguridad e higiene, seguridad edilicia, la certificación del E257, la medición e instalación de jabalinas y continuidad de masas. Dos cosas que hay que tener muy en cuenta hoy en día, ya que la gente está en sus consorcios, pasa mucho más tiempo y es muy importante tener eso asegurado. Y por otro lado, y quizás el producto más nuevo de nuestro portfolio, es el seguro. En una alianza con Boston desarrollamos un seguro integral de consorcios a medida, pensando exclusivamente en el administrador de consorcios, conociendo la necesidad del consorcio, y por eso encontramos en Boston un aliado y desarrollamos un producto particular y específico, superador a los demás, así que los invito a que lo conozcan. Y por otro lado, Octopus, que es la empresa tecnológica del grupo, que ha desarrollado un software online de administración, gestión y liquidación de expensas, aplicando la tecnología para automatizar la mayor cantidad de tareas posibles, que les permitan a ustedes acercarse a sus clientes. O sea, lo que tiene Octopus es que está en constante avance, está constantemente desarrollando nuevos servicios, nuevas tareas, nuevas automatizaciones, en base justamente a la necesidad de los administradores, para que en definitiva se conviertan en sus partners, en sus aliados estratégicos y puedan reducir la mayor cantidad de tiempo y automatizar la mayor cantidad de tareas para justamente, con el mismo objetivo de gestionar, reduzcan sus tiempos y puedan aprovechar esos tiempos para pensar en la estrategia de su administración, para pensar cómo crecer como administraciones o para simplemente utilizarlas en su tiempo libre. Así que los invito a todos, los que no nos conocen, a que nos conozcan, pueden entrar a nuestras web, nos pueden contactar, nos pueden llamar por teléfono a Ine y a mí. Están todos invitados a nuestras oficinas cuando esto se libere. Mientras tanto hacemos Zoom con nuestros clientes y con quienes nos quieren conocer también hacemos Zoom para encontrarnos un poquito más en qué lo podemos ayudar. Ahora sí le voy a dar el pase a Ine, que nos va a contextualizar ya de fondo en lo que es el WEPA del día de hoy, así que Ine, te doy el pase, y bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Ale, bienvenidos a todos, me sumo. Bienvenidos también a todos los que están por YouTube ahí siguiéndonos, para no perdérselos la idea. Como decía Ale, bueno, un poco para redondear, no quiero robarles tiempo, entre Octopus y Gestionares, que venimos pensando y todo el tiempo organizando actividades, talleres, eventos, que les puedan dejar a ustedes herramientas concretas, que les puedan servir o que los puedan acompañar con el objetivo de profesionalizar un poco el sector. Así que bueno, así surgen, o en ese contexto surgen los WEPA, estos workshops exclusivos para administradores, que ya, bueno, fuimos también adaptándonos al contexto y sumando todos los temas que nos van pidiendo y que nos van comentando en las distintas encuestas o encuentros, con este objetivo de darles un espacio para ustedes. Hoy tenemos un tema que nos han pedido muchas veces, todo lo que tiene que ver con la liquidación de sueldos, así que para eso Tamara Zucken y Mónica Holodowski van a estar acompañándonos el día de hoy, ya, bueno, contadora y abogada, especialistas las dos en la propiedad horizontal, han dado, quizás algunos de ustedes ya participaron en el de ATP, que fue un éxito, así que acá estamos ahora con una edición de sueldos, bienvenidas, muchas gracias por sumarse. ¿Cómo andan? ¿Cómo va Moni? ¿Cómo anda Tami? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá, día más que ideal para estar en casa con un mate y capacitarse, ¿no? O sea, la cuarentena y el día ayudan para estar en casa escuchándolos. Así que muchas gracias por estar y bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darles el pase, les dejo a ustedes que están todos ansiosos por escucharlas. Simplemente recordarles a todos que vamos a dejar espacio a preguntas al final, que las vayan dejando, algunos ya están escribiendo ahí en la función de preguntas y respuestas, pero así no las interrumpimos y es lo más dinámico y ordenado posible. Los que están siguiéndolo por YouTube también pueden escribirme por ahí, que yo lo voy a estar retransmitiendo por acá. Así que todo. Déjame agregar una cosita ahí, y así ya las liberamos. A todos les quiero avisar que les vamos a mandar todo lo que vamos a ver hoy, que van a proyectar las expositoras, las profesionales, se lo vamos a enviar conjuntamente con una encuesta, así que no saquen fotos, no se desesperen, no tomen muchas notas, le vamos a pasar toda la información para que la tengan juntamente con los contactos de las profesionales para que las puedas contactar en caso que tengan consultas particulares. Les pido por favor, en realidad les recuerdo que las preguntas no sean muy específicas de temas particulares, sino más bien globales. En todo caso, cualquier tema particular lo pueden tratar directamente con las profesionales. Mirá, acá García Cadel, una amiga de la casa, un lujo las expositoras, entiendo que ya las conocen, deben ser conocidas, así que ahora sí, Tami, Moni. Hay un par en el listado. Sí, buenísimo. Bueno, Moni y Tami, sí, ya las dejo libres todos ustedes, éxitos y muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a Octopus y Gestionar por el espacio que nos dan en esta oportunidad para hablar de un tema árido, que va a generar algunas cuestiones conflictivas y algunas dudas y opiniones diversas al contrario.
la idea es dar un pantallazo sobre lo que es la liquidación de sueldos, no, digamos, convertirse en expertos después de escucharnos, esperamos tratar de ser lo más prácticas posibles y que les sea de utilidad y que se vayan con los conceptos, como decía antes, básicos de lo que implica realizar una liquidación de sueldos. Bueno, Tani, ¿querés decir algo antes de que, mientras yo busco compartir pantalla? Sí, más que nada explicar un poquito que, tal cual como dijo Ale, tal vez es muy complicado tomar casos puntuales de cada uno. Entiendo que todos van a querer, porque esto es como una mesa de psicoanálisis en liquidación de sueldos. Cada uno va a querer preguntar su tema particular. La idea es que aprendamos a caminar antes de correr, ¿sí? Esto es un poquito nociones básicas de liquidación de sueldo, donde vamos a estar explicando algo y alguien va a poder opinar totalmente distinto a lo que estamos diciendo, porque esto es lo que pasa. Ahora Mónica va a adentrarnos en el tema, pero esto es lo que pasa, ¿no? Esperen, porque estoy teniendo problemas con compartir la pantalla. Avisame cualquier cosa, Moni, estamos acá, ¿eh? Si necesitas ayuda con algo. Un segundo. Yo, si quieren, mientras les canto una canción. Está muy bien, hay que tapar el hueco. Acá estoy, un segundo, que creo que ya lo tengo todo dominado. Ahí estamos. Genial. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Perfecto, Moni. Esperen un segundito que... a ver, no, acá hice lío. Guárdenme, perdón, No pasa nada. Ahí estamos. Bien, acá estamos. Vamos a ver. Bueno, antes de adentrarnos de lleno al tema de liquidación de sueldos, tenemos que tener en cuenta qué normativa tenemos que aplicar. ¿Cuál es esta normativa? A ver, primero la ley 12.981, que se refiere específicamente a la actividad, el convenio colectivo aplicable, que es el 589/10, ex 306/98, y la ley madre, que es la ley de contrato de trabajo, que originalmente fue la 20744, y sus sucesivas modificaciones. Bien, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar en este curso? ¿Por qué decimos que es un curso básico? Porque vamos a hablar de periodo de prueba, jornada de trabajo, las escalas salariales, las categorías, los descansos y todos esos ítems que están detallados para tener, insisto, saber dónde estamos parados y cómo arrancar en este tema tan interesante, árido, conflictivo, que es liquidación de sueldos. Bien. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta, como les dije antes, que yo tengo distintas normativas que tengo que mirar para poder liquidar en forma correcta los sueldos del encargado. Si bien tengo la ley de contrato de trabajo, que es la ley madre, tengo que mirar la ley 12.981. ¿Y por qué tengo que mirarla? Porque quizás la ley de contrato de trabajo me dice una cosa y la ley 12.981 o el convenio me dice otra. En especial, el artículo 6 me establece que la ley de que los empleados tienen derecho a la estabilidad del empleo una vez que tengan la antigüedad mayor a 60 días. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque la ley de contrato de trabajo, en su artículo 92, me habla que en realidad el periodo de prueba es durante los primeros 3 meses, ¿no? ¿Y qué hago entonces en este caso? Aplico la ley de contrato de trabajo, aplico lo que dice la ley 12.981. Bueno, hay un principio que es fundamental, que cuando existen dos normas que me hablan de lo mismo, debo aplicar la norma más beneficiosa para el trabajador, ¿sí? Y si esto, digamos, entraba en tela de juicio de que algunos decían no, 60, no, 3 meses, hay un plenario de la Cámara Laboral. Antes, para los que no están familiarizados con el tema plenario y fallos, es importante tener en cuenta que los plenarios sientan precedentes. O sea, el plenario estableció que el encargado solo va a tener derecho a una indemnización en caso de ser desvinculado una vez que transcurran estos 60 días. O sea que este plenario vino a reforzar esta cosa de que es importante tener en cuenta lo que dice la ley en particular, porque siempre en caso de conflicto de dos normativas, siempre se va a aplicar, como decía al principio, la más beneficiosa para el trabajador. Bien.
ya sabemos del periodo de prueba, ahora tenemos que hablar de jornada. ¿Qué es esto de la jornada? ¿Cuánto tiempo trabaja el encargado? Si es una jornada de trabajo habitual, trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes y los sábados hasta las 13 horas. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante que este es un trabajador distinto a los demás, a ver, que no trabaja de lunes a viernes. La jornada es los sábados hasta las 13 horas. ¿Qué pasa con aquellos que no cumplen esto de las 8 horas diarias y entramos con la jornada reducida? Doña Zucca. A ver, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, que la jornada normal y habitual es de 8, pero podemos tener casos de empleados que el consorcio necesite contratar con una jornada menor. Bueno, tenemos que tener cuidado cuando uno habla de jornada menor. ¿Por qué? Porque si hablamos que el empleado va a trabajar menos de las 2/3 partes de esa jornada normal y habitual, hay que tener mucho cuidado a la hora de pagar los aportes y las contribuciones a la obra social. ¿Por qué? Porque se paga por 8. Muchas veces por ahí ustedes como administradores reciben un consorcio o bien se encuentran liquidando un sueldo de algún empleado que tiene lo que se llama obra social adicional, y esta o la ley 26474, que uno a veces lo puede googlear, a veces lo toma porque, bueno, si así lo liquidaban, así sigo yo. Bueno, ¿de qué trata esta ley 26474 que lo van a tener como anexo, ¿sí? No está en este Power. Bueno, trata de esto, de explicar que toda persona que trabaje menos de la mitad de la jornada, menos de las 2/3 partes de la jornada de trabajo, tiene que pagar aportes y contribuciones a la obra social, ¿sí? ¿Y qué pasa con las horas extras? Bueno, se entiende que la persona que trabaja menos de las 2/3 partes y que cobra un sueldo acorde a eso, menos de las 2/3 partes, no debería estar haciendo horas extras. ¿Y esto por qué es? Bueno, a ver, si yo tengo la posibilidad de dar de alta a un empleado por una jornada mayor, hay veces que pagando horas extras, salpicadas o de alguna manera variables, estoy disfrazando una jornada de trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado con, primero, la obra social, que nos puede venir a golpear la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Me debes el aporte y la contribución, porque vos en realidad lo tenés al empleado de una manera encubierta con una jornada de trabajo que no corresponde. Y por otro lado, AFIP tiene la facultad de, vendría a ser como agarrarme de atrás de la camisa y decirme, discúlpame, pero este empleado lo vamos a dar de alta por 8 horas, vas a tener que pagar aportes y contribuciones por 8 horas. Pero no solo de la obra social, sino por todo concepto. Entonces, ¿puede hacer una persona que trabaje menos de las 2/3 partes horas extras? No, pero obviamente si hay algo excepcional, ¿sí? Que no sea una avivada o una piolada, la ley te permite pagar esa hora adicional. ¿Bien? Ahora lo vamos a reforzar qué pasa con cómo se paga esa hora adicional, que también hay un plenario. Moni, ¿querés contarnos? Claro, exacto. ¿Qué quiere decir? Que la persona que realiza una jornada reducida, en caso excepcional, puede realizar horas extras, y el tema es extra. ¿Qué hago? ¿Le pago el 50? ¿Le pago el 100? No, en realidad lo que el plenario estableció, que aquella persona, insisto, que realiza una jornada reducida y que en caso excepcional realiza horas extras, se va a pagar como hora común, no como hora normal, como con el recargo que establece la ley del contrato de trabajo para horas extras. Por supuesto que si las horas extra después se extienden más allá de las 8 horas diarias y demás, bueno, ahí será otra cuestión. Como bien decía Tamara, no es que está prohibida, pero excepciones. Todo esto más que nada como para que no se disfrace una jornada reducida cuando en realidad lo que realiza es una jornada habitual. Básicamente lo que el plenario, insisto, dijo es, ¿se puede? Sí, se puede, pero se paga como común el exceso de esa jornada reducida y la excepcionalidad en la realización de la hora extra. Eso el plenario. Bien, jornada nocturna. ¿Pasamos a eso? ¿Te parece, Tamara? Dale.
Bien, jornada nocturna es la que se realiza entre las 21 horas y las 6 de la mañana. Y el máximo legal son 7 horas por día o 42 semanales. Esto, bueno, en aras de la protección del trabajador frente a la realización de un trabajo nocturno que se supone que es un poco más insalubre. No quisiera poner la palabra insalubre porque ya entraríamos en jornada insalubre, que no es el caso, pero es una manera de proteger al trabajador frente al trabajo nocturno, baja la redundancia, versus trabajo diurno. Bien, ¿qué pasa con la jornada mixta? Ese trabajador que trabaja unas horas a la noche y otras horas a la mañana o viceversa. Antes de, digamos, voy a leer en voz alta estos 3 ítems y después voy a hacer un ejemplo que me parece más práctico. La hora nocturna equivale a 1 hora 8 minutos de la diurna. Y lo que se trabaja en exceso es extraordinario. Vamos al ejemplo que me parece más fácil. Un trabajador entra a trabajar a las 4 de la mañana, ¿sí? Debería trabajar 8 horas y entonces debería salir a las 12. Yo tengo ahí 2 horas de jornada nocturna y el resto de diurna. Y acá me dice que es 1 hora nocturna equivale a 1 hora 8 minutos diurna. Entonces yo lo que tengo en exceso serían 16 minutos, porque tengo 2 horas nocturnas y tengo mixta. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, el empleador junto con el trabajador pueden pautar la manera en que esto va a quedar resuelto. ¿Qué puede hacer el trabajador? En vez de salir a las 12 o sea, que las 12 del mediodía sea su horario de finalización de la jornada, termina 11:44. O sea, 16 minutos antes, 8 minutos de cada hora, 16, y listo. O puede trabajar hasta las 12 y tiene 16 minutos de trabajo extraordinario que se va a pagar como hora extra. Esas serían las 2 opciones que, digamos, las partes se ponen de acuerdo, dejarlo por escrito, por supuesto, tomar todos los recaudos necesarios, y ahí quedaría resuelto el tema. Bien. Tami, vos te dejo esto, ¿no? Sí, esto viene a reforzar lo de la ley 26.474 que tenía que ver con la jornada reducida, donde es la misma ley la que indica que la obra social, esto lo refuerza un montón porque es algo común que la gente tenga personal por menos de las 2/3 partes y se olvidan de liquidar el adicional de la obra social. Y después vienen las inspecciones, las actas, donde les ponen que está incompleto un periodo, y uno dice, pero incompleto, ¿por qué? Si yo pagué las cargas sociales en función a lo que me decía el 931, que es donde se vuelca todo esto, y bueno, acá venimos otra vez a reforzar. Ojo, por favor, con los que trabajan a tiempo parcial, ¿sí? Ojo con las horas extras y ojo con los aportes y contribuciones a la obra social. Bien. Uy, perdón, hay un temita. Esperen que se me Ahí está. Horas extra. Estamos bien, ¿no? Es esta la que seguía, porque justo tuve un delay de... Bien. A ver, ¿qué son esto de las horas extras? Las horas extras son voluntarias, salvo supuesto de fuerza mayor. Puede o no realizarlas. Esto justo uno siempre a último momento entra a repasar y encontramos algo, empezamos a hablar con Tamara antes de empezar el curso, a ver, no es que está obligado a realizarlas, pero aquel encargado que cada vez que frente a una situación de emergencia, no sé, saltó la térmica de un departamento, tiene que bajar a las 12 de la noche a subir la llave de abajo, o hay alguna situación y siempre se niega a realizarlas, a ver, es como una cosa muy sutil, no es obligatorio, pero tampoco lo puedo obligar. Bueno, en ese caso, si es recurrente que frente a situaciones de emergencia, que como la palabra lo dice, no es que pasan todos los días, el encargado se niega a la realización de las mismas, bueno, puede ser considerado una falta grave y eventualmente se le podría, insisto, sutilmente, evaluando cada caso particular, aplicar algún tipo de sanción. Bien. ¿Qué son las horas extras? ¿Cómo se pagan y demás? Bueno, aquellas horas extra que son realizadas de lunes a viernes hasta las 21 horas se pagan al 50%.
esto es importante, quizás esta Filomena debíamos haber aclarado una cosa, al hablar de días hábiles en realidad para el encargado también es los sábados hasta las 13 horas. Y ahí es importante tener en cuenta, porque si las horas extra las realiza los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, se van a liquidar al 100%. Bien. Una cosa importante, como dijimos al principio, de tener en cuenta que yo tengo que mirar el convenio, la ley de contrato de trabajo, la ley 12.981, es que si yo miro la ley de contrato de trabajo y miro la 11.544, que habla del máximo de jornadas y demás, me dice que cualquier trabajador, olvidémonos del encargado de edificio, hay un límite en la realización de las horas extra. ¿Qué quiere decir? Que hay un límite que dice que no se puede realizar más de 30 horas mensuales extra o 200 anuales. Pero los encargados tienen una excepción. A través de la resolución número 137 de la Secretaría de Trabajo, dice que no hay límite en la cantidad de las horas extra que puede realizar el trabajador de un edificio. O sea, que puede realizar todas las horas extra que quiera, que las circunstancias ameriten y demás. Bien. Bien, ahora. Todo tuyo. Estaban hablando justamente estaba leyendo así preguntas, ¿no? Mientras uno va hablando, el otro va tratando de ir viendo qué preguntan para poder ir contestando y que no se queden con esa consulta ahí dando vueltas. El cálculo se entiende que se toma el sueldo bruto. Si bien nosotros no vamos a estar haciendo todo un debate de lo que significa sueldo bruto, remunerativo, no remunerativo, porque no es para este curso en particular, ustedes tienen que entender que el sueldo bruto es todo. Hoy por hoy les voy a decir esto, que el sueldo bruto es todo lo que percibe ese trabajador. Lo van a dividir por 200, ¿sí? ¿Por qué? Porque la jornada de trabajo es de 8, y cuando ustedes hacen esa división, ¿a qué van a llegar? ¿A cuál es el valor de la hora? Simple. Si ustedes eso lo multiplican por 1,5, van a llegar al valor al 50. Si lo multiplican por 2, van a llegar a la hora al 100. Y en el caso de los vigiladores nocturnos, que recién justamente había alguien que estaba preguntando, en el caso del vigilador nocturno es el sueldo bruto dividido 175. ¿Por qué? Porque la jornada de trabajo es de 7 horas, no de 8. Si para la jornada de 8 lo divido por 200, para la jornada de 7 lo divido por 175, regla de 3 simple básica, así que ahí les queda explicado el por qué 175, ¿sí? Esto es para tener una aproximación a cómo se paga el tema de los cálculos de las horas extras. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿y yo qué hago con todo esto? Bueno, Moni cuando empezó el curso dijo, van a ver que si ustedes tienen que ver esta ley, este convenio, esta ley madre, hay muchas cosas que van a formar parte de una liquidación de sueldo. Hay cosas que no son leyes, pero que tienen que ver con una buena carpeta del personal, donde yo tengo un excelente legajo. No es legal, no es que hay una normativa que dice tengo que tener el legajo que indique tal y tal cosa, pero hace a una muy buena liquidación de un sueldo. ¿Por qué? Porque en ese legajo voy a tener dónde vive, si lo tengo que notificar, si tiene cargas de familia por un tema de retenciones. Voy a tener toda información que es básica para ¿qué? Para poder darlo de alta en una página de AFIP, donde se dan de alta a los empleados. Ahora, ¿cómo lo doy de alta a los empleados? Déjame la que estaba, Moni. Sí, no, perdón, porque toqué algo y se me fue. Sí. Déjamela ahí. Entonces, a ver, ¿para qué quiero saber todo esto? Y porque también cuando yo tomo a una persona, tengo que saber que lo tengo que registrar. Lo tengo que registrar en la página de AFIP. Y para ese momento, yo ya tengo que saber a qué se va a dedicar la persona que va a trabajar. Yo en la página de AFIP ya tengo que decir si va a ser un encargado permanente con o sin vivienda, o si va a ser un encargado no permanente, si va a ser un ayudante de jornada completa o de media. Entonces, uno empieza a entender la necesidad de comprender qué es lo que el consorcio está necesitando, a qué nivel, cantidad de horas. No sé, necesito a alguien que trabaje 8 horas. Bueno,
ya tengo encargado. Bueno, entonces encargado no va a ser, porque no voy a tener 2 encargados permanentes con vivienda, hay una sola vivienda en el consorcio. Yo necesito saber qué persona va a trabajar en mi edificio, y tengo que conocer que los sueldos están relacionados, el valor sueldo, está relacionado con una jornada de trabajo, con una categoría que va a tener el empleado, que es esta que está acá, y, si me puedes pasar, con una categoría que está relacionada con el edificio. Si alguna vez pudieron ver la planilla del sindicato, pueden ver que para poder saber qué le tengo que pagar o qué no, es una planilla que nosotros llamamos de doble entrada. Puedo decir, bueno, el edificio es de tercera categoría, entonces me posiciono en tercera categoría del consorcio, y que voy a tomar a una persona que va a ser encargado permanente con vivienda. Entonces, ahí hago uno, ¿no? El tercera categoría y el encargado con vivienda. Y eso me da un sueldo. Y sobre ese sueldo, el día de mañana, yo calculo horas extras. Entonces, no es algo muy al pasar, bueno, lo doy de alta así porque sí o como viene. Tengo que tener bien definido jornada, calificación profesional que va a tener esa persona y la categoría del edificio. Y con respecto a las categorías de los edificios, también hay controversia. ¿Por qué? A ver, convengamos que cuando esto nace, como mucho teníamos el servicio de agua caliente, calefacción, el compactador o el incinerador, el servicio de central de gas envasado, el desagote de la cámara séptica, y paremos de contar. A medida que los edificios se hicieron más bonitos o con más accesorios, arrancó el natatorio, arrancó la cancha de pádel, de squash, de sasasasa, ¿sí? El salón de usos múltiples. Hay un montón de cuestiones que se fueron sumando para determinar una categoría de un edificio. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo lo nuevo? ¿Sí? Yo vengo con un edificio que tiene más de 50 años, no hay cancha de tenis, no hay nada. No se usa más el compactador. No, por una disposición legal, el compactador no se usa más. ¿Qué hago? ¿Yo puedo bajarle la categoría del edificio porque está en desuso? Bueno, el convenio colectivo de trabajo, si no me equivoco, en el artículo 6, indica que por más de que se desafecte un servicio central, yo al encargado le tengo que pagar, o a la persona que ingresa le tengo que pagar, como si ese servicio central estuviese en uso, ¿sí? Ahora, hay doctrina que indica que no, que si yo tengo a una persona que está entrando ahora, en este momento, a un consorcio donde se le dio de baja en todos los lugares donde pueda darse el compactador, hay algunos que dicen, no, mira, ya está, eso no funciona, esta persona entró nueva, yo ese servicio central no lo tomo. Bueno, como bien dijimos al principio, vamos a encontrar gente que opine A, gente que opine B, nosotros vamos a intentar ir por esa línea muy delgada y muy difícil. Nosotros le vamos a decir, según el artículo del convenio colectivo de trabajo, dice que no se puede disminuir el sueldo de una persona porque haya un servicio central que esté en desuso o fuera de uso. ¿Bien? ¿Seguimos? Ahora, una vez que ya decidí quién va a estar en mi consorcio, tengo que saber que esa persona es una persona que respira, como nosotros, ¿sí? No es una planta, es una persona que necesita tomar algo, comer algo, ir al baño, tiene las mismas necesidades que cualquiera, se enferma igual que cualquiera, necesita vacaciones igual que cualquiera, y bueno, todo eso está normado, no es que, bueno, hoy me voy, chau, me fui, me quiero ir de vacaciones porque me salió un pasaje aéreo baratito que está ahora, me quiero ir. Bueno, no es así. Tenemos que saber que existe una normativa que tenemos que cumplir. Bueno, ¿qué nos dice el convenio? Porque acá sí entra ya el convenio. Nos indica que si yo tengo una persona que me va a trabajar en un consorcio 8 horas corridas, ¿sí? Las 8 corridas, yo le tengo que dar 20 minutos de refrigerio. No sé quién lo da, no sé quién lo
lo deja sentado. Por ahí lo dan, pero no sé quién lo deja sentado. Ahora, ¿qué pasa con el intermedio? O sea, la persona que trabaja por la mañana 4 horas o 5 horas, y por la tarde otras 4 u otras 3 para cumplir la jornada de 8 horas. ¿Qué nos dice? Bueno, entre jornada y jornada, que se toma un descanso de 4 horas. ¿Sí? Eso por ahí es hasta más fácil de corroborar. ¿Qué pasa con la jornada diaria? Es decir, me voy a dormir hoy. ¿Cuánto tiempo necesito para volver a empezar a trabajar mañana de descanso? Bueno, nos dicen que tenemos que tener 12 horas de descanso. Obviamente que esto tiene que ver con lo que antes Mónica comentaba, relacionado con me llaman a las 12 de la noche, ¿sí? Para ir a levantar la térmica porque se cortó la luz. No es que se corta el descanso, ¿sí? El descanso continúa, no es que hubo un corte del descanso, ¿sí? Ojo con esto. En todo caso, después veremos si le pagamos la hora extra o no, qué dicen los fallos, o si no hay, o qué dice algún tipo de juicio que esté dando vueltas. Hay un montón, la verdad es que hay un montón. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. ¿Y qué pasa con el semanal? Terminé el sábado, llegó mi hora de descanso, ¿cuándo vuelvo? Y tengo que tener 35 horas para volver. Pero esto tiene que ver con el descanso del fin de semana, ¿sí? Tiene un nombre especial que no viene al caso. Ahora, Moni, ¿qué onda con todo esto? ¿Cómo hago para no tener problemas el día de mañana? Bueno, es fundamental llevar planilla horaria, dejar constancia de absolutamente todo. Y acá entramos, ay, pero no me quiere firmar. Bueno, digamos que una buena manera y una buena gestión de ustedes como administradores va a ser en el momento en que el encargado ingresa o que ustedes toman un edificio nuevo, cuando ya venimos con ese encargado viciado de anteriores administraciones y demás, establecer cuál es la metodología de trabajo. Quizás dejarlo establecido en una reunión con los consorcistas, que ustedes se manejan de esta manera, y ustedes en la primer reunión o contacto que tienen con el encargado, dejar asentado la manera que tienen de trabajar, con la manera que tienen de trabajar, que se deja constancia de absolutamente todo. Por supuesto que no voy a entrar en el detalle que le cambié la esponjita que dijo que no se había roto y demás, pero tratar de ser prolijos y constantes en lo que hace a la entrega de determinadas cuestiones. Voy a meter un bocadillo que sé que no tiene que ver, pero es importante. Una de las consultas que se generaron mucho en esta época es qué pasa con la entrega, la obligatoriedad en la entrega de elementos de protección en épocas de COVID. Y una de las cosas que nosotros recomendamos, tanto Tami como yo, a los clientes, es dejar asentado que ustedes cumplieron con esa entrega, porque es una obligación del empleador en estas épocas otorgar los elementos de protección y dejar asentado que implica detallo lo que entrego, firma, fecha y aclaración. Entregué 2 pares de guantes, se me rompieron los 2. ¿Cómo se te rompieron de los días hace 3 días? Bueno, ahí entramos, mostrámelos, cómo se rompieron los 3 barbijos que te di a la semana. Bueno, digamos, es una manera de protección del trabajador y de ustedes tener la tranquilidad que el día de mañana no le pueden alegar que no le entregaron lo que la normativa dicen que les debe entregar. Bien, aparte, ¿sabés qué, Moni? También me parece, ¿no? Para que lo tengan en claro, el tema de la planilla horaria, más un libro de órdenes, donde ustedes vuelcan la jornada de trabajo, es una manera de tener una correcta liquidación de sueldos, una linda defensa el día de mañana. Ustedes piensen que hoy somos todos amigos hasta que pasa algo. Y en el empleado el pasa algo generalmente es monetario, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de zafar de esa situación. Entonces, tratemos de tener todo el material. Yo siempre les digo, cada vez que se hacen reuniones, recuerden que los libros generalmente los tienen ustedes en su poder. El libro de actas, el libro de órdenes, el libro de sueldos. Entonces, utilícenlo a favor de ustedes, no en contra. Vuelquen en el libro de órdenes cuál es la jornada de trabajo que va a tener cada persona que entre a trabajar al consorcio, cuáles son los momentos de descanso. En el caso, por ejemplo, del descanso de la persona que trabaja horario corrido, yo le puedo decir cuándo quiero que se tome esos 20 minutos. Entonces, dejémoslo asentados, igual no cuesta nada.
para algo nos obligan a tener ese libro, bueno, usémoslo, no pasa nada, lo podemos usar, no, tienen como 40 hojas el más chiquito, no suele terminarse nunca ese libro. Bien, ahora, dijimos que la persona no es una planta, ¿no? Que todos necesitamos vacaciones, y acá entramos en otro problema, gran problema. ¿Por qué? Porque es muy fácil entender las vacaciones de una persona que trabaja en su horario común de lunes a sábados, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, por cantidad de años, sabemos que todos los encargados trabajan más de la mitad del año. ¿Alguna vez por ahí ustedes escucharon que si alguien no trabaja más de la mitad del año, entonces le corresponden vacaciones 1 cada 20 días efectivamente trabajados? Entonces empezamos, bueno, el encargado es fácil, listo. ¿Trabajó todo el año? Sí. ¿O trabajó más de la mitad del año? Sí. Genial. ¿Qué antigüedad tiene? Tanto. Bueno, entonces digo, bueno, si tiene entre menos de 10 años y más de 5, entonces le voy a dar 20 días hábiles, ¿no? Es como facilongo esta partecita de los, del personal que trabaja jornada completa y durante todo el año, o media jornada, pero durante todo el año. Pagar las vacaciones, bueno, después vamos a hablar sobre el tema del pago, pero para hacer un paralelismo con una persona que trabaja todo el año y la persona que no. La persona que trabaja todo el año, uno le debería adelantar las vacaciones antes de gozar, ¿no? O sea, si yo me voy a ir el 1 de julio de vacaciones, y yo el 30 de junio debería estar recibiendo lo que nosotros llamamos el adelanto de vacaciones. ¿En qué consiste el adelanto de vacaciones? Bueno, si el empleado no tiene, horas extras muy variables, ¿sí? Que siempre recibe la misma cantidad, siempre una hora hábil por día, tiene siempre que trabaja los domingos 2 horas, siempre tiene la misma cantidad y que lo variable no varía, valga la redundancia, entonces agarro el último sueldo, lo divido por 25 por la cantidad de días que me indican acá, y liquide el adelanto por vacaciones. O sea que también es algo relativamente fácil. Hoy por hoy todos se manejan con sistemas para liquidar, no es que están haciendo la liquidación a mano, pero es fácil de verlo, es fácil de liquidarlo. ¿Y qué tenemos que saber? Bueno, que esta persona se va a ir de vacaciones la cantidad que le toque por días hábiles. Por ejemplo, si le tocan 12 días hábiles, yo voy a contar. Obviamente que la ley de contrato de trabajo dice que arrancan los días lunes, si cae feriado el siguiente. Pero voy a contar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Ok? Acá otra vez, que Moni lo tiene más claro que yo, se vuelve a dar el caso donde este convenio difiere de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Acá estamos hablando de días hábiles y la ley de contrato de trabajo habla de días corridos. ¿Sí? Hay una gran diferencia en el medio que se llama domingo. Entonces, le está gozando de más cantidad, entre comillas, que una persona que está por la ley de contrato de trabajo. Entonces, hasta acá yo tengo que entender, vuelvo para ir dejando conceptos claros, que una persona que trabaja más de la mitad del año va a ir por esta famosa tablita que dice, si usted trabajó más de la mitad del año y tiene X cantidad de años de antigüedad, bueno, entonces fíjese en dónde entra. Si entra en 12 días, en 20, en 24 o en 28, ¿ok? Voy a ir a otra filmina y después vuelvo a esta, Moni, por favor. Ahora, ¿qué pasa con los suplentes, ¿sí? Que no trabajan más de la mitad del año? Entonces, acá tenemos que tener cuidado en entender el convenio que marca dos cosas distintas. Por un lado es la cantidad de días, o sea, ¿cómo voy a calcular la cantidad de días? Bueno, si ese suplente trabaja más de la mitad, si ese suplente trabaja más de la mitad de los años, de los días que hay en el año, es decir, más de
la mitad de 365, entonces va por la misma escala que una persona que trabaja 8, es decir, si trabajó más de la mitad y tiene menos de 5 años de antigüedad, va a gozar de 12 días hábiles, ¿ok? Ahora, eso es en cantidad, que no es lo mismo en cómo le voy a pagar, y acá es donde quiero hacer esta distinción. Vuelvo, la persona que trabaja 8 horas, yo tomaba el sueldo, más de la mitad del año tomaba el sueldo, lo dividía por 25 y me daba el adelanto de vacaciones. Las personas que trabajan menos de la mitad del año, ¿cómo le pago el día de vacaciones? Bueno, me dice, el mismo convenio me dice que le voy a dar, le voy a percibir, lo voy a pagar en concepto de vacaciones, el salario que corresponde a un día por cada 20 días trabajados, o fracción mayor de 15. Ojo con eso, porque si tienen 35 días, ya van 2, ¿sí? Esto va a ser hasta los 5 años. Si paso de 5 y no me supero de 10, ese salario, no días de vacaciones, ojo por favor, ese salario, ese que nosotros llamamos plus vacacional, se va a duplicar y desde los 10 en adelante se va a triplicar. Ustedes necesito que traten de ver que hay una distinción entre cómo se liquida las vacaciones, ya sea por cantidad de días o por cantidad de plata. ¿Ok? Hasta acá, venimos bien. Vamos a volver a la filmina de vacaciones. Volveme para atrás. ¿Ah? Bien. Ahora, para todos, no importa quién sea. Si la persona venía con el convenio anterior, en la primera filmina, ¿se acuerdan que hablábamos del ex 306? Si venía con el convenio anterior y tiene mayor cantidad de días para gozar de vacaciones, yo tengo que respetar el convenio anterior. Por ejemplo, el que tenía una antigüedad que excedía de 20 años, en vez de tener 28, tenía 35. Yo le tengo que respetar ese derecho, ¿sí? Y para todos igual, lo que tenemos que entender es que las vacaciones comienzan el 1 de octubre al 30 de abril. Es el periodo en el cual yo puedo otorgar vacaciones. Sabemos que no se cumple esto, porque como ellos pueden pedir partir las vacaciones, muchos se toman vacaciones en los primeros días de enero, febrero, y después en vacaciones de invierno. Lo tenemos súper claro, se puede, sí, se pueden partir las vacaciones, están autorizados, pero nosotros tenemos que entender que lo ideal, o tal vez lo que marca la normativa, es que el periodo en que se dan vacaciones es 1 de octubre al 30 de abril, que tengo que notificar, otra vez acá volvemos con el papelito escrito que diga, hola, ¿qué tal? ¿Cuándo te gustaría tomarte de vacaciones? ¿Cuándo se lo pregunto eso? 45 días antes mínimo. Mínimo, porque en realidad yo lo tengo que notificar 45 días de las vacaciones. O sea, yo 2 meses antes empiezo. ¿Cuándo te gustaría irte de vacaciones? No, yo me quiero ir en, no sé, febrero. Listo. Organizo, porque tengo un edificio que tiene 4 personas. Todos me piden en febrero. Bueno, es imposible que todos se vayan en febrero. Entonces, empezás a decirle, mira, vos sí o vos no, porque la última palabra la tiene el empleador. En el caso de ustedes, como son mandatarios, ustedes son los que pueden decir, mira, no puedo darte en esa fecha. Generalmente ya está todo arreglado, no es que tienen dificultad. La verdad es que no he encontrado casos en donde tienen dificultades para solucionar esto. Pero le tienen que hacer firmar al empleado, mínimo 45 días antes de que se notificó de cuándo van a ser sus vacaciones, ¿sí? Cuando regresa de las vacaciones, se notifica que las gozó, y al mismo tiempo se notifica que se reintegró. O sea, fíjense todas las cosas que tenemos que notificar. ¿Y todo eso a dónde va? A un legajo, al primer legajo que yo empecé a hablar. ¿Vieron cómo se empieza como a mezclar todo con todo? Terminando tema de vacaciones, cualquier cosa, si quedan dudas, el tema de los suplentes es
muy engorroso, porque lo que me queda decirles, que es la parte por ahí más difícil de explicar hasta a veces a los propietarios, es que si la persona trabaja martes y jueves y le corresponden, por la cantidad de efectivamente trabajados durante el año, le corresponden 4 días, no es que en él va a empezar un día lunes, como dijimos, que arranca las vacaciones. En él va a ser martes, jueves, martes, jueves. O sea, hay 2 semanas que el suplente no va a ir a trabajar, ¿ok? El convenio colectivo de trabajo indica que el suplente va a gozar de sus días de vacaciones los días en que él trabajaba. ¿Sí? Esto es lo que hace a que de repente tengas una persona que por 4 meses a veces no venga, no sé si 4, pero 3 suele darse. ¿Ok? Todo depende. Si tengo una persona que trabaja un solo día al mes, puede pasar. Bien. También tienen derechos a tener licencias, y son licencias pagas. Nosotros acá vamos a hablar de todo lo que es pago. Son licencias pagas. Esto está, lo tienen también como anexo, creo que la gente de INE, creo que esto está bien detallado, ¿no? Por otra vía, para no perder tiempo, pero que lo sepan, que tienen por casamiento, que tienen por nacimiento, que tienen por fallecimiento. Bien, ahora, otra vez, todo esto a mí me tienen que dar un certificado. Por casamiento, certificado. Por nacimiento, certificado. Por fallecimiento, certificado. Y ese certificado, ¿dónde va? Al legajo, porque el día de mañana, si viene una persona y me dice, ¿por qué no trabajó 3 días fulanito de tal? Bueno, porque fue papá y le correspondían 3 días hábiles de vacaciones. Y acá tenés el certificado, ¿ok? ¿Cómo venimos? Bien, yo creo que bien. Perfecto. Bien, Yo Moni, aclaro- también perfecto, ¿eh? ¿Se escucha Genial. bien? Viene bien. Hay un par de preguntas, así que después ahí vamos. Yo voy limpiando algunas que se van repitiendo. Tenemos 27 preguntas, un montón, y hay algunas por Sí. YouTube también, así que Por después YouTube también. Perfecto, Y excelente. aclaro, Ahora, Tamara, lo que me consultabas recién, que sí, que eso está todo detallado, ¿sí? perfecto, En el material. genial. Genial, más que nada para no perder tiempo en leer algo que ellos lo pueden tener directo como material, ¿no? Hay cosas que nosotros decimos con Moni que son papeles para poder trabajar, no tenemos por qué acordarnos de memoria si tienen 3 días, 10 días, no hay necesidad de utilizar la cabeza para eso cuando lo podemos tener anotado. Pero es más fácil tenerlo a mano que estar buscando en el convenio colectivo de trabajo. Ahora, si creíamos que con esto ya estábamos listos para empezar a liquidar un sueldo, no. Hay otro tema que también entra a jugar, que está relacionado con la liquidación de cuarta categoría. No van a ser expertos hoy en cuarta, me encantaría, y con todo gusto iniciaremos a futuro unos lindos cursos de cuarta, pero simplemente lo que ustedes tienen que saber es, 1, ninguna AFIP dependencia les va a venir a tocar la puerta y les va a decir, hola, ¿qué tal? Ustedes son agentes de retención, necesito que se fijen si al empleado hay que retenerle el impuesto a las ganancias o no. Esto cae por default. Ustedes tienen empleados, bueno, directamente por el solo hecho de que la persona esté trabajando, la ley de impuesto a las ganancias indica que debería verificarse, controlarse, si a esa persona hay que retenerle. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero, lo que es una recomendación, es mi opinión, el mí es redundante porque si no, no sería mía, es que traten de explicarle esto al empleado antes de comenzar a retener y decirle, mira, necesito que vayas a la agencia de AFIP, que saques tu clave fiscal y que completes un formulario a través de la página de AFIP que se llama CIRADIG Trabajador. Y ahí el empleado tiene que ir computando lo que AFIP le va consultando, que es si está casado, si tiene hijos, si tiene 2 empleos, si tiene un empleo y es jubilado, si tiene un préstamo hipotecario. Todo esto es lo que nosotros llamamos deducciones, ¿sí? Que pueden ser deducciones que son generales o deducciones que son personales.
Entonces, de esa manera, el empleado está haciendo como una fotografía de su estructura familiar y de lo que tiene para o no para deducir. Con eso, va a la página de AFIP y el empleador, es decir, ustedes administradores, tienen que entrar con su quit, con su clave, pero en vez de entrar a Siradij trabajador, van a entrar a Siradij empleador. Y se van a bajar de todos los consorcios todo lo que tenga cada empleado. ¿Por qué? Porque en función a eso es el importe que a mí me va a dar o no a retener. ¿Sí? Va a jugar con mi liquidación del impuesto a las ganancias. A modo de ejemplo, para que ustedes digan, no hagan esto, que digan, ay, me olvidé, nunca lo miré, sé que estoy y lo tendría que haber hecho. A modo de ejemplo les digo, ojo, miren el sueldo, agarren el sueldo de la persona que ustedes creen que entra para liquidar. Fíjense cuánto recibe en mano. Ustedes más o menos saben si la persona es soltera, es casada, si tiene un hijo, si tiene 2, 3, 4, Si es solterito y tiene en el recibo de sueldo en mano, recibe en mano, más de 59.866,23, lo estoy leyendo porque me olvido de los centavos, si recibe más de ese dinero, entonces es un posible empleado al cual le tenga que retener. Y lo dejo ahí en posible, y ahora explico por qué. Si es casado y en mano recibe más de 69.488,85, también es un posible de retener. Casado con un hijo, 74.341,57. Para la FIP, cada hijo vale 4.857,72. Es decir, que si es casado con 3 hijos, a 74.341,57 le suman 2 veces 4.857,72. Yo les dejé los valores para que lo tengan a mano. Ahora, ¿por qué digo posible? Porque esta ley tuvo muchísimas modificaciones. Una es que quieren que las horas extras al 100, la parte que es extra, el plus extra, ¿sí? Ustedes recuerdan recién cuando dijimos, bueno, el sueldo bruto dividido 200 me da el valor, si lo multiplico por 2 me da el 100, bueno, el valor normal no está grabado, ¿sí? Entonces el plus es lo que uno debería estar verificando si va o no va para la retención de ganancias. Les digo, no es tan lineal, no todo es tan lineal. Puede que sí, puede que no, pero mínimamente tienen que conocer estos valores. Hay veces que las consultas vienen por gente que en mano recibe 50.000 pesos, no entra, por más que tenga horas extras al 100, no entra porque ni siquiera supera el mínimo de 59, ¿ok? Y al mismo tiempo, esta ley lo que intentó es que el aguinaldo no lleve retención, para que el empleado tenga ese aguinaldo, que veremos cómo se va a pagar este mes, que el empleado tenga ese aguinaldo en mano para poder gastarlo, ¿no? Viene por ese lado. Entonces, si yo encima le saco plata al aguinaldo, me baja el consumo. Entonces, lo que dijeron es, ustedes que van a liquidar sueldos, yo creo que de acá se van espantados si nadie más quiere liquidar, pero dicen, ustedes que van a liquidar sueldos, agreguen a lo que ya tienen el concepto de aguinaldo, no en la liquidación, ¿sí? Ustedes cuando liquidan para el cálculo. O sea, tengo el borrador de la persona que trabajó, bueno, digo, bueno, el 8.33 de todo esto me da tanto, y sobre eso recién arranco a liquidar una retención de ganancia. O sea, no es tan lineal, pero con estos números ustedes van a poder hacer vos sí, vos no, y empezar a depurar quiénes son los que tienen que estar mirando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto? Ustedes saben que el día de mañana un recibo de sueldo se vuelca en un formulario que se llama 931. Entonces, AFIP sabe cuánto gana el empleado. AFIP sabe si tiene o no tiene cargas de familia. AFIP sabe si está pagando un préstamo hipotecario. AFIP sabe si aparte de la obra social se está pagando el hospital italiano, OSDE o lo que fuese. AFIP sabe. Entonces, tranquilamente, cuando termina el año,
al encargado le pueden decir, hola, ¿qué tal? Me debes todo esto de ganancias. Y vamos a tener un problema entre el empleado y el consorcio, porque el consorcio no actuó como agente de retención, ¿sí? Es complicado el tema, pero lo que me interesa es que se lleven conceptos que son básicos. Ojo con estas personas que tienen sueldos mayores, porque a futuro podemos generar un daño al consorcio, porque a esa persona la van a dar de alta en ganancias, no es lo mismo retener un impuesto que me lo den de alta en un impuesto, ¿ok? Así que aprovechemos que estamos a mitad de año y que estas cosas se pueden ir resolviendo. Ahora bien, tenemos todo el sueldo. Tengamos en cuenta que los sueldos tienen adicionales, puede ser que la persona tenga retiro de residuos, que eso lo vamos a ir viendo a medida que esto se vaya aumentando en capacidad, ¿no? Ya tenemos la escala, tenemos los adicionales. Si es encargado con vivienda, tiene el beneficio de la vivienda. ¿Podemos empezar a armar un bosquejo de una liquidación? Sí, podemos empezar a armar un bosquejo de liquidación. Ok, cuando la terminemos, ¿a dónde le pago? ¿Cómo hago para pagarle a esa persona? Entonces, a ver, tenemos situaciones encontradas y acá vuelve a surgir un tema donde la ley de contrato de trabajo es clara y dice que el empleado puede exigir el pago de su haber, dinero en efectivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos una resolución, la 360.01, y la ley antievasión que dice que ningún pago mayor a 1.000 puede hacerse en efectivo. Entonces, tenemos una ley antievasión y tenemos una ley de contrato de trabajo. A ver, y esto te invito, Moni, también a jugar en la participación. Yo voy a dar mi punto de vista y esto tiene que ver también con lo que uno va viendo. Todos estamos metidos en lo que es el famoso ATP y estamos buscando la posibilidad de que el Estado pague. Cuando el ATP empezó, que quiso empezar a pagar a los encargados y suplentes y demás, y a cualquier trabajador, nosotros acá lo volcamos a consorcios, pero es a cualquier trabajador que tenga menos de 800 personas en nómina, empezaron primero diciendo que tenía que ser cuenta sueldo. Después empezaron a decir, bueno, que abra cualquier cuenta. Después empezaron a decir, bueno, que pertenezca como tercero, si quiere, en cualquier cuenta. Pero nunca ANSES dijo, le vamos a pagar en mano el beneficio del ATP. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Voy por la ley? ¿O voy por la otra ley, que es la antievasión, esta resolución? Yo he tenido casos que administradores pidiendo por favor a sus oficiales de cuenta que le abran las cuentas a los empleados para poder cobrar el ATP, ¿sí? Moni, ¿vos querés darme una opinión al respecto? Yo creo que todo esto es como muy dinámico y, a ver, si bien es cierto que el trabajador puede pedir el pago en efectivo, la realidad es que hoy implícitamente están diciendo lo contrario, porque como vos bien decías, si el ATP tiene que tener cuenta sueldo y demás, y estamos hablando por ahí de sueldos altos, superiores a los 60.000 pesos, 70.000 pesos, ¿quién se va a arriesgar, entre comillas, a hacer un pago en efectivo en sus oficinas con ese monto? Y por otro lado, existe la obligatoriedad de los consorcios que tienen que tener una cuenta, o sea que todo el mundo hoy paga, bancariza absolutamente todo. Entonces, si digamos, nos agarramos de esto, de que puede pedir el pago efectivo, ¿qué tendría que hacer el administrador? Ir a sacar las 70.000, 80.000 pesos del banco, llevarlos a su oficina para que el trabajador vaya y perciba en efectivo. La realidad es que los usos y costumbres están diciendo que esto muy poca gente lo hace por un tema de seguridad, podemos decir el tema de la resolución de la ley antievasión y demás. Y esto también, insisto, no me quiero meter porque lo vamos a hablar en el curso, en un próximo curso de ATP, que con la normativa de COVID y demás. Todas estas cosas son muy dinámicas, todo esto nos va llevando a ayornarnos a esta nueva realidad. Una de las cuestiones que yo le contaba a Tamara hoy a la mañana, antes de empezar el curso, ayer recibí una consulta de un encargado sin vivienda que tiene COVID, quiere cobrar su sueldo y no tiene cuenta.
Bueno, entonces la mando a mi mujer. Y la administradora le dijo, no, a tu mujer no la mandes, porque probablemente esté contagiada también. Pero bueno, en realidad, si nos atenemos a la norma dice que los pagos deben hacerse en cabeza del trabajador, o puede el trabajador suscribir una autorización a un familiar directo. Y se podrá, el administrador puede exigir que esa firma esté certificada. No va a ir a certificarla, que no va a ir a ningún lado a certificarla. El familiar directo no puede. Entonces la pregunta fue, ¿y qué hago? Y bueno, en este caso, a ver, el WhatsApp tiene validez, no tiene validez, el mail tiene validez, y hay forma, y hay casos en los que es admitido. Bueno, entonces, corrernos un poco de la formalidad de la norma, adaptarnos a esta nueva coyuntura, y no ser tan estricto, ¿no? Esto dicho de un abogado suena hasta como medio ridículo, o no, porque somos como catalogados de, no, la norma dice tal cosa. Bueno, esta realidad nos ha enseñado y mostrado que debemos ser un poco más flexibles, y es preferible flexibilizar esto que abstraerme del pago de la remuneración, que es mucho más, digamos, gravoso en términos de responsabilidad a futuro. Bueno, sin ir más lejos, cambiando, no cambiando de tema, pero agregando a esto, están todos los casos de las empleadas domésticas, que la mayoría no tiene cuenta sueldo, entonces los bancos empezaron a hacer que podés hacer pagos, ¿no? Vos pones el número de documento de la persona que querés que retire, te da un código, entonces la persona puede ir, si es Red Banelco, a cualquier Banelco a retirar con un PIN que te dan. Entonces vos de esa manera como que tratás de no tener el vínculo por un tema de si es personal de riesgo y que no puede salir. Bueno, todo esto es lo que se va cambiando y se va modificando, y me parece que esta pandemia trae muchas, me parece que modificaciones o cambios de costumbres que vamos a tener que empezar a incorporar. Por otro lado, también la ley de contrato de trabajo dice que vos le tenés que ir a llevar la plata al encargado, o sea, contratate un seguro, tenés gente, a ver, nosotros estamos viendo casos de gente que cobra 150, 160 mil pesos, ¿qué me contrato un seguro para ir a pagarle el sueldo? O sea, es medio tomado de los pelos. A ver, es lo que hay, ¿sí? Es, como se dijo, hay de un lado y del otro. Tenemos que mostrar las dos caras de la moneda, y ustedes van a tener que empezar también a tomar una decisión al respecto, entendiendo cuáles son las consecuencias de una u de otra. Una vez que tenemos, listo, tengo el sueldo, tengo la vivienda, tengo todo divino armado, le hice la retención de ganancias, divino. Bueno, tengo que calcular aportes. Bueno, ¿qué son los aportes? Bueno, los aportes es una retención, ¿sí? Otra vez, que tiene que hacer el empleador en el sueldo del empleado, y que esa plata debe ir a las arcas del organismo recaudador, que es AFIP. Y AFIP distribuye entre los distintos organismos. Si es obra social Osperí, bueno, va a ir a Osperí. Si es la obra social de Navales, va a ir a Navales, ¿sí? A donde cada empleado haya elegido su obra social. Y por otro lado, tenemos las contribuciones, que es el costo que tiene que absorber el empleador por tener un empleado, que también el empleado no lo ve, no ve en su recibo de sueldo cuáles son, ¿sí? Obviamente lo ve el propietario, que se sabe que siempre entre aporte y contribución estamos hablando de un 45% del sueldo bruto, o sea, a ojo cerrado. Ese es el costo que tenemos más la RT. Entonces, esas contribuciones también tienen que ir a un formulario que se llama 931, que es a través de la página de AFIP, donde va a pasar lo mismo. Parte va a ir al Fondo Nacional de Empleo, parte va a ir al ANSAL, parte va a ir a contribuciones familiares, parte va a ir a la jubilación, parte va a ir a la obra social, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que, alguien me dice del neto, no del bruto, no, es del bruto, porque el 45 es aportes más contribuciones, por las dudas, para que quede claro. Una vez liquidado el salario que nosotros estamos acá teniendo, todo esto lo tengo que plasmar en un recibo de sueldo, que tiene que tener ciertas características. Yo no puedo hacer a la onda verdulero y ponerle, bueno,
sueldo tanto, aportes tanto, en mano tanto y te lo doy así. Tengo la ley de contrato de trabajo en el artículo 140 que me dice todo lo que debe contener un recibo de sueldo. Y esto también es importante. Uno lo da por alto, ¿por qué? Porque ustedes seguramente tienen contratadas empresas que les bajan el formato, o sea, ustedes ponen lo que quieren que diga el recibo, pero el formato ya viene por default y es obvio que las empresas a las cuales ustedes tienen contratadas verifican que su impresión coincida con lo que pide el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Una cosa, quiero que, a ver, que por ahí es importante que el recibo cumpla con determinadas formalidades, porque la Ley de Contrato de Trabajo lo exige, y porque también la 941, que no vamos a meternos ahora en esto, exige determinadas cuestiones que deben cumplir, y en caso de que yo no las cumpla, puedo ser pasible de sanciones, de denuncias en defensa del consumidor, que no es una cosa menor porque las penalidades son altas. Pero bueno, eso me imagino que será un tema para otro encuentro que probablemente se gestione, porque como dije al principio, el tema sueldos es amplio, esto para que se vayan con algo básico, y bueno, se charlarán en otras ocasiones. Bien. Bien. Y para los que estén ahora justamente tratando de calcular un aguinaldo, que después ayer estaban reunidos a ver cómo se va a pagar, pero bueno, hay que ver qué sale en DNU o boletín oficial, no sé, veremos cómo sale, si lo vamos a pagar en cuotas o no, pero lo común hasta hoy a esta hora, es que los aguinaldos se pagan el 30 de junio de cada año, se abona el primer SAC. Y antes del 20 de diciembre, que coincide con un bono que también hay para este convenio, se paga el segundo SAC. Esto es fácil cuando yo tengo a una persona que trabaja durante todo el semestre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tengo a alguien que trabaje proporcional? Bueno, existe obviamente un cálculo que es proporcional. Si justo sea que trabajó un mes completo, yo puedo tomar el salario dividido 12 por los meses trabajados. Si no trabajó el mes completo, tomo días, ¿ok? En donde tengo 12, en vez de poner 12 meses, pongo la cantidad de días del año, 365, y lo multiplico por la cantidad de días efectivamente trabajados en el semestre. De esa manera, yo puedo sacar un SAC proporcional. Ahora bien, y te doy el pie, la gente también se enferma, ¿no, Moni? Y sí, la gente se enferma y es importante, a ver, repito lo mismo de siempre, hacer un juego armónico y ver dónde tengo que mirar. A ver, por supuesto que uno no va a estar todo el tiempo mirando la ley 12981, el convenio, la ley de contrato de trabajo. La idea, como yo siempre digo, es ustedes tener en claro en dónde coinciden y en dónde no, y aplicar la norma más beneficiosa para el trabajador. La ley 12981 habla de qué licencia se le da a un trabajador en caso de que éste padezca una enfermedad. Bueno, si la antigüedad es en el empleo menor a 5 años, va a tener una licencia por enfermedad paga de 3 meses. Si tiene una antigüedad mayor a 5 años, va a ser de 6 meses. Y se duplican estas licencias, en estos lapsos de licencia paga, si el trabajador tiene o no cargas de familia, y se duplica 6 meses y 12 meses respectivamente. ¿Qué pasa si el trabajador gozó de esa licencia paga por enfermedad, pasó 6 meses y el trabajador, no sabemos nada de él, no da señales de vida, no está en condiciones de volver, todavía está con tratamiento y demás? Entramos en lo que el artículo 211 y la ley de contrato de trabajo habla, es de la conservación del puesto de trabajo. ¿Qué es esto? Que se le debe conservar su puesto de trabajo por el lapso de 1 año, sin goce de haberes. Pero ipso iure, así pasaron los 6 meses y automáticamente entramos en la conservación, no. Es recomendable, y nosotros, digamos, tenemos esa postura firme, que se le debe notificar al trabajador que, habiéndose encontrado vencida su licencia por enfermedad, entra en este periodo de conservación del puesto de trabajo por 1 año sin goce de haberes. Bien.
pueden pasar una infinidad de supuestos, ¿no? Vamos a suponer, vamos a situarnos en el ejemplo, transcurrió el año, le guardé el puesto de trabajo por un año. Bueno, pasa el año, el trabajador, vamos al mejor supuesto, está súper recuperado, dispuesto a trabajar, todo fantástico, vuelve a su horario de trabajo normal, sus mismas funciones y demás. Pasa el año, no puede realizar ninguna tarea. No puede realizar ninguna tarea, tiene una incapacidad que le impide la realización y debe ser indemnizado. ¿Cómo debe ser indemnizado? Con la indemnización plena establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Puede pasar que no puede realizar las mismas tareas que antes, esto pasa muchas veces, y que deben asignarle tareas livianas. Si el empleador no puede asignarle tareas livianas, porque la índole de las tareas, digamos, de la actividad, en este caso del consorcio, no hay para asignarle tareas livianas, debe ser indemnizado de acuerdo a lo que establece el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad de la indemnización plena del 245, ¿no? Vamos a empezar a ver cálculos y demás, pero sí no, decir... pero para que lo sepan, la 245 es como el combo completo, ¿no? Para entenderlo, es todo. Es todo. Que tengan una idea... Claro, es multiplicar un mes de sueldo por la cantidad de años de servicio trabajados. ¿Qué pasa si estando en condiciones de asignarle estas nuevas tareas de acuerdo a su actual situación, no le asigna? Entonces ahí sí también se asimila al otro y le va la plena, que es la que establece el artículo 245. Bien. Y ahora ya estamos. Chan, chan, chan. Vamos a adentrarnos en un tema espinoso, que esto es el cierre del curso, de qué pasa con las horas extra. ¿A dónde queremos llegar? No les voy a decir, pero vamos a hacer como un repaso de los dos supuestos de qué pasa con las horas extra en periodo de vacaciones. ¿Le pago, no le pago? ¿Se tiene en cuenta en el momento que yo tengo que abonar ese adelanto de vacaciones? Bueno, lo que dice la ley, en específico el artículo 155, es que tratándose de trabajadores remunerados con sueldo, cómo se divide, y se entenderá que integran la remuneración todo lo que se entendía por trabajo ordinario, extraordinario, bonificaciones u otras remuneraciones accesorias. Con lo cual, justo podemos decir que las horas extra entraría dentro de ese pago que yo le debo hacer antes de que empiecen las vacaciones. ¿Qué pasa con las horas extra con la licencia por enfermedad? ¿Le corresponde, no le corresponde? Uy, abarca. Muy fácil, me voy al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que la remuneración en los casos de licencia por enfermedad se liquidará conforme a lo que percibía en el momento de la interrupción del servicio, y que la remuneración no puede ser inferior a la que hubiese percibido. En realidad es una cuestión hasta, más allá de la que específicamente la norma me habla, una cuestión práctica, no es que el señor quiso enfermarse, el señor es un hecho súbito, se enfermó, ¿por qué no percibiría lo mismo que si estuviese trabajando? La norma específicamente me habla, con lo cual entendemos que las horas extra también entrarían. Y acá el tema de, no sé, también el tema de las remuneraciones, bueno, se debe percibir, se computa la totalidad de la remuneración, incluso los adicionales y las horas extra, y cómo el tema de que si son variables se promedian y demás. Exacto. No, que fue parte de lo que ya se habló. Sí, exacto. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Algo que está generando mucho ruido, distintas opiniones. Nosotras, digamos, podríamos haber empezado directamente con esta filmina, pero quisimos hacer la introducción de lo otro, y antes de fijar la postura que tenemos al respecto, decir por qué pensamos de esta manera. Porque, a ver, está pasando con esto del COVID, ¿qué pasa con aquellos trabajadores de riesgo que no pueden ir a trabajar? ¿Le tengo que pagar las horas extras? ¿No le tengo que pagar? La verdad es que nos llamó un poco la atención que en algunos blogs salieron como noticias: usted, señor propietario, no debe pagar la hora extra si no la realiza. Y una de las cuestiones que a nosotras nos llamó la atención, aparte de esas aseveraciones, este tipo de aseveraciones como fuertes, es que no encontrábamos la normativa que justificara esa afirmación.
Entonces empezamos, digamos, uno a empezar a revisar, pará, se nos pasó algo, hubo alguna resolución que salió y que no la tuvimos en cuenta. La realidad es que no hay ninguna resolución desde el aislamiento que haya salido respecto a qué hacemos con las horas extra, con lo cual uno hace un análisis y dice, a ver, si yo la pago en la licencia por enfermedad, ¿por qué no la voy a pagar ahora? Y lo que sí encontramos, la base, es qué dice el decreto madre, el que salió con el tema de la pandemia, el 297. El decreto madre dice que dura la vigencia del aislamiento, los trabajadores, trabajadoras tendrán derecho al goce íntegro de sus haberes habituales. Nosotros vamos para atrás, ¿no? Perdón que vamos para atrás. En realidad, y volvemos a mirar lo que dice el 208 y miramos lo que dice el 155, es lo mismo. Entonces, ¿por qué no le voy a pagar si el decreto dice ingresos habituales? El trabajador no va a trabajar, no porque no quiere. ¿Por qué yo le voy a sacar la hora extra que representaba una parte importante de su salario o no? A ver, no estoy hablando de la hora extra que hizo 2 horas extra en todo el semestre. Estoy hablando de la hora extra habitual, la que él contaba, la hora que tenía para sacar los residuos, la hora extra que él ya tenía incorporado, que formaba parte de su salario habitual. Bueno, nosotros entendemos que sí, que se le debe pagar, pero no que sí porque nos parece, porque nos da lástima, porque nos solidarizamos con el encargado en estos momentos de crisis. Porque entendemos que el 297, en su artículo 8, este decreto me habla. ¿Y con qué lo relaciono? Con las normas que surgen de la ley de contrato de trabajo, al hablar de habitualidad de la percepción de los salarios en casos de licencia por enfermedad. A ver, convengamos que hay una realidad y es que nadie sale a hablar de este tema. No, nadie. No hay, a ver, generalmente me parece a mí, y esto por ahí Moni, que se dedica a esto, lo va a poder explicar con sus palabras mucho mejor que yo, pero no tenemos historia de pandemia, entonces la pregunta de ¿le pago o no le pago las horas extras que hago? ¿Cómo? La verdad es que no lo hay. Uno se basa en si el empleado no trabaja porque está enfermo, ¿qué hago con las horas extras? Bueno, tengo una ley que dice que le tengo que pagar, obviamente con el promedio en el caso de que varíen en demasía. Entonces, no, tampoco uno tiene el fundamento escrito, ¿ok? Esto Exacto. Es un fundamento tal vez más doctrinario, de decir, si yo leo la normativa y leo y dice goce íntegro de los saberes habituales, no entiendo por qué están en algunas páginas defendiendo supuestamente a los propietarios, que me gustaría saber qué pasa si el empleado sea por despedido en esta época, porque Exacto. No le pagan las horas extras, si ellos van a ir a defender a ese consorcio, porque, a ver, tenemos que tener como la mesa de cocina la tenemos que tener bien armada y bien puesta. ¿En qué situación estoy? En esta, que no sé qué hacer con las horas extras. Bueno, ¿hay algo legal? ¿Legal? No. Tengo solamente el decreto madre que habla de goce íntegro de sus saberes habituales. Bueno, ¿qué se entiende por goce íntegro de sus saberes habituales? Todo. No me dice la ley, saca las horas extras. No, y quizá, perdón. No, y un tema que quizás es importante porque a veces existen diferentes opiniones y demás. Ustedes como, digamos, nuestra recomendación es siempre, ustedes dan una opinión fundada y quiero decir, con normativa que respalde lo que creen y defienden al respecto, y bueno, si hay una opinión mayoritaria o el consorcio, aún con su recomendación, decide no pagarlas, bueno, ustedes cumplieron en informar y recomendar. Ya después es un tema de propietario. Creo que de los propietarios. Creo que hay que tener en cuenta, como bien decía Tami, que acá está vigente una doble indemnización, acá hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, y me parece que en cada caso concreto hay que evaluar cómo se hacían las horas extras, si eran habituales, si no eran habituales, y ahí tomar la decisión con esta normativa que hoy a mí me permite hacer el juego armónico de la licencia por enfermedad, el pago de la vacación y lo que me establece el decreto 297. Exacto. Y para cerrar, que
si bien por ahí es un poco avanzado para este curso, pero la verdad es que entendiendo en el contexto en el que estamos, que me gustaría, o nos gustaría en este caso, dejarlo asentado, es que cuando ustedes contraten a personal porque necesitan reemplazar a un empleado que se encuentra o lamentablemente enfermo por COVID, o es personal de riesgo y no puede ir a trabajar y toman a un suplente, ese suplente cuando lo dan de alta, por favor, pónganlo como que es un trabajador eventual, ¿ok? Porque está haciendo una suplencia eventual. Tiene un tratamiento distinto a nivel normativo, que no viene al caso ahora explicarlo, pero tiene un tratamiento distinto. Y otra de las cosas que salieron nuevas, que también les doy lo último que salió, aprovecho, que los tengo, son un montón, así que llego a más gente y eso es lo lindo, es que si tienen empleados que se encuentran en situación de COVID o en situación de riesgo, o sea, el propio empleado, no el que suple, el propio empleado, por favor entren al sistema a la simplificación registral de la página de AFIP, donde ustedes dan las altas, tienen un nuevo cuadradito, marquen que por favor ese empleado que está con COVID o personal de riesgo COVID, ¿ok? Le dan un tilde y queda registrado. Y esto tiene que ver con el después para el pago de ATP, que lo vamos a ver en otro momento. Pero marquen, por favor, toda persona que se encuentre con COVID o que sea personal de riesgo en simplificación registral, en alta del empleado, ponen modificar alta y le dan un tilde. ¿Ok? Bueno. ¿Bien? Bien, estamos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Moni, Tamara, espectacular, muchísimas gracias. Vinieron con bocadillos, ¿vio? Perdón, no están las filminas, pero es dinámico esto, va cambiando. Está muy bien, y hay que está muy bien, aprovechar. está muy bien. Bueno, hemos superado las expectativas de convocatoria, la verdad hay muchas preguntas, también nos hemos extendido mucho el tiempo, entiendo que es un tema súper interesante, así que hay muchas preguntas, les digo a todos los asistentes que obviamente no vamos a poder contestar todas las preguntas, y sobre todo aquellas que son particulares de temas muy específicos, así que no sé, Moni y Tamara, se agarran una o dos preguntitas cada una, como para contestar las más interesantes. Si quieren, elijan una o dos cada una y las contestamos. A ver, hay un par que estuve contestando mientras pude. Bien, sí, nos dimos cuenta. Muchos que algunas fueron contestando. Sí, algunos preguntaban cómo se le paga, cómo se vuelca el aporte y la contribución adicional, que eso sí es importante, en el 931. Bueno, cuando ustedes hacen el 931, hay un ítem que se llama aporte adicional, que les va a dar un valor, y la contribución, obviamente, que es el doble. ¿Por qué? Porque lo que es obra social se aporta por el 3 y se paga como contribución por el 6. Entonces, si yo tengo que el aporte que yo tengo en el recibo de sueldo es 100, bueno, 100 va por aporte y 200 van como contribución. Hay un ítem adentro del 931. Cualquier cosa, si esa persona en particular no lo ve, yo le hago un print en una pantalla de un 931 y se lo puedo mostrar. Pero que eso lo vi como consulta. Una cosa que acá estoy viendo, que dice, este año con tema de COVID, que no se quieren tomar vacaciones, ¿qué se hace? Teniendo en cuenta el periodo de abril-octubre. Esto se va modificando, porque en realidad yo no lo puedo obligar al trabajador a que se tome las vacaciones ahora, porque la vacación, la esencia de la vacación es el descanso del trabajador para poder volver a, digamos, a su fuente de trabajo recuperado de todas esas horas de trabajo y demás. En realidad no se podría tomar, salvo que se llegue a un acuerdo con el trabajador, pero si él se niega a tomarse las vacaciones porque tenía que tomárselas ahora y demás, bueno, no, queda como en el limbo hasta que esta situación pase y se vea cómo se va a restablecer todo. Bien, ¿sí? Después, ¿la facultad de dejar asentado el horario es del administrador o lo puede hacer un integrante del consejo? Está buena la pregunta. Tengamos en cuenta que con el cambio del Código Civil y Comercial es el administrador el que tiene la potestad de contratar y despedir a personal. Por ende, es el administrador el que tiene que dejar asentado el horario. ¿Ok? El consejo no tiene ni voz ni voto. No le pongamos importancia al consejo, ¿sí? El consejo es un órgano de contralor, nada más.
No puede. Eso está buena la pregunta porque abarca varios temas al mismo tiempo y está piola tenerlo en cuenta. Con respecto a ahí saltó Moni la pregunta gran de sábados después de las 13, si tengo una persona que solo trabaja sábado después de las 13, es una pregunta muy típica. Yo voy a darles lo que dice la ley y después en todo caso lo que está pasando con el sindicato, que no sabemos de dónde aplica la normativa, pero la ley es clara, que dice que si yo tengo solo a una persona que trabaja sábados y domingos, no tengo por qué pagarle un valor hora extra, es valor hora simple. Ahora, vamos a ser realistas. Si yo soy empleado, me pagan horas simples, yo voy al sindicato, el sindicato me viene con una tiqueteadora, un listadito y me dice, todo esto se lo deben al empleado, ¿ok? O sea, nunca dan base normativa según la ley o el decreto o la resolución, no. Ellos dicen, no, disculpame, pero le tenés que pagar como si fuese hora al 100. A ver, las primeras 8 horas son simples. Obviamente que si se excede el horario de 8 horas, que es la jornada para la cual está hecho este convenio colectivo de trabajo, sí hay que pagarle. Hay una charla de hace muchos años con el sindicato que ellos decían, nuestro convenio colectivo de trabajo fue hecho para trabajar de lunes a sábados hasta las 13. Por ende, nosotros entendemos que todo lo que exceda ese horario es al 100. Hay una charla que la pueden buscar, existe, pero no está fundamentado, ¿sí? No hay una ley que así me lo diga. Entiendo, si yo trabajo de lunes a sábado y me dicen, bueno, a partir de ahora trabajás los domingos, entiendo que me estoy excediendo de mi jornada de trabajo y corresponde que ese domingo, o si trabajo el feriado, me lo paguen al 100. Ahora, si yo no trabajo en ese consorcio en toda la semana, solamente me toman para hacer sábados, domingos y feriados, ¿ok? Vamos a encontrar biblioteca de un lado y biblioteca del otro. No sé, vos Moni, si querés agregar algo. No, yo, a ver, si una persona fue contratada para trabajar solo sábados a la tarde y domingo, yo estoy convencida, no sé si convencida porque hoy mañana viene un super plenario y me da vuelta todo, que es horario normal, pero es cierto que el sindicato a veces genera este tipo de cuestiones que nos hacen dudar hasta nosotras mismas, pero yo entiendo que es una hora normal, solo trabaja sábados a la tarde y domingo, no es el valor no es hora 100, de ninguna manera, pero bueno. Bien, bueno, después. Bien, estábamos redondeando, vamos 1 horita y media. Dale, listo. Bueno, a ver, igualmente... No, agarrá una más, no, dale. No, yo quiero la última. Yo quiero la última que alguien puso. No es licencia por enfermedad, sino la RT debería cubrir el consorcio. Son dos cosas distintas. Yo hablé de enfermedades inculpables. Las enfermedades profesionales o los accidentes ocurridos en ocasión del trabajo sí responde la RT. Esto estamos hablando de enfermedades inculpables. Son dos cosas distintas que, digamos, insisto, esto era como un pantallazo, quizás en otra oportunidad nos extenderemos más en profundidad, pero me llamó la atención esto y no quería dejar de aclararlo. Yo te agrego, no puedo. Dale. No puede con su genio. Puede con su genio. Estar en un curso, hacer preguntas y que no te contesten, perdón, pero bueno, igualmente quedan abiertos nuestros mails, pero la verdad. Tema de vacaciones, ¿qué es el plus vacacional y cómo se liquida? Bueno, voy a hablar solamente de lo más fácil, en todo caso si es un suplente que es de 2-3 veces por semana, lo dejo para otro momento, pero si es una persona que trabajó más de la mitad del año, el plus vacacional se entiende que es la diferencia entre el adelanto de vacaciones y el descuento de vacaciones. Para tomar el adelanto de vacaciones, yo voy a tomar el sueldo que percibí hasta ese momento, dividido 25 por la cantidad de días que le corresponden por vacaciones. Eso es adelanto. Y el descuento no tomo horas extras. Solamente tomo el sueldo que se computa para el cálculo de horas extras, lo que sería el sueldo bruto menos horas extras, van adicionales, va todo, lo divido por 30 y la diferencia entre adelanto y descuento se llama mal llamado plus vacacional, así que ahí respondí. Y en el caso de los feriados, estoy hablando de una persona que trabaja jornada normal y habitual, si yo estoy como encargado de ese edificio y me hacen trabajar los feriados, son horas al 100, todas. ¿Ok?
Buenísimo. Bueno, gracias por todo. Quiero aprovechar, antes de cerrar, quiero aprovechar que las tengo a las dos acá, a todos los asistentes, a los que están acá en Zoom y a los que están en YouTube, les quiero comentar que el martes que viene a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, 10 de la mañana, vamos a estar haciendo un nuevo wepa con Moni y con Tami sobre ATP. ¿Nos quieren brevemente contar sobre qué va a ser el tema, así la gente sabe? Por supuesto. Bueno, a ver, hubieron muchas modificaciones en el ATP. Quien hizo ATP en abril no fue el mismo ATP de mayo, y la gente está que no sabe qué hacer, dónde hace la queja, la consulta, cómo sabe dónde darme de alta, cómo tengo que ver si le pagaron o no le pagaron al empleado, cuánto le pagaron al empleado, en qué fecha le pagaron al empleado. Bueno, vamos a ir viendo todo eso y cómo se vuelca en el recibo de sueldo lo que me pagan CES. ¿Sí? Perfecto. Ojo. Bien. Tengan en cuenta que es la segunda edición del ATP. Entiendo que es distinto, ¿no? Hay ciertas modificaciones con respecto al primero. Perfecto. Sí. Bueno, y hay muchas preguntas que estoy viendo acá que van a ser respondidas en el curso del martes que viene. Hay muchas preguntas relacionadas con tema COVID y demás. Sí, yo fui respondiendo a algunos que hacían preguntas sobre eso. No va a ser solo lo técnico. Claro, no va a ser solo lo técnico, ¿vale? De ATP, Ojo, buenísimo. Va a haber base legal de ATP. Ojo bueno el aporte. Bueno, a todos los que están acá presentes y que ya estuvieron en el ATP la primera edición, los invitamos obviamente a sumarse a la edición del martes que viene, que también va a estar Moni y Tamara a cargo de esa disertación. Chicas, les quiero comentar que hemos roto taquilla, hemos tenido Zoom súper tapado y por otro lado YouTube también, así que bueno, las felicito porque claramente convocan y lo que estamos charlando es súper importante, así que muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Un placer. Gracias por los cariños que nos llenan el alma. Pero también nos gustan las críticas, somos Ay, la verdad que sí. Gratifica el alma. Y te llena. Yo también. La verdad que sí. En esta época es importante, la verdad que esta nueva tecnología y demás, y encontrar esto nos llena el alma, como dice Tami. Muchas gracias. Bueno, Inés. Buenísimo, yo me sumo al agradecimiento a ustedes, Moni, Tamara, unas genias, y el agradecimiento a todos los que se sumaron. Aparte nos extendimos en el tiempo y se quedaron todos, así que buenísimo, esperamos que haya sido de utilidad. Si no podemos responder todas las consultas, me sumo a que bueno, es un tema de tiempo, pero van a tener los contactos de ambas. Les refuerzo por favor cuando salgan de la reunión o cuando reciban el material que nos ayuden con la encuesta. Así vamos también nutriéndonos nosotros de su feedback, de qué cosas podemos mejorar, incluso de nuevos temas para aportar. Así que más que agradecerles, los veremos el martes, seguramente hoy o mañana esté saliendo la convocatoria, así que estamos ahí. Próximos. Buenísimo, bueno, perfecto, gracias a todos. Cami, Moni, una vez más, muchísimas gracias por la participación, nos encanta que estén con nosotros y obviamente nos veremos próximamente el martes a las 10 de la mañana. Así que a todos los asistentes, perfecto. A todos los asistentes y tanto a Moni y a Tami, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, quédense en sus casas, cuídense y nos vemos el martes que viene. Perfecto, bárbaro, ¿vale? Chicos. Saludos, adiós, gracias. Chao.